Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de calidad de la atención e inclusión, discapacidad y poblaciones vulnerables. Para esta presentación estaremos contando con la presencia de la psicóloga Janine del Carmen Sánchez Carvajal y con una servidora Liliana Cruz Hernández. Para poder comprender la calidad de inclusión, tendremos que fijar ciertos objetivos. El primero es que ustedes en esta plática logren identificar qué personas presentan algún tipo de discapacidad o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y asimismo, con el contenido que iremos desarrollando, podamos favorecer una reflexión sobre la calidad de atención y la inclusión que nosotros damos a nivel de servicio. Será importante considerar que para poder definir qué son poblaciones o grupos vulnerables, lo primero que tenemos que considerar es que vamos a verlo como una condición no permanente, sino una condición pasajera, que la vulnerabilidad que está presentando la persona se está dando por una situación en particular que debemos mitigar, en este caso en sector salud, que es lo que nos compete. Y por lo tanto, este no va a ser un estado que la persona pueda presentar de manera permanente. Si esto fuera así, estaríamos nosotros incurriendo en un estado de violencia que también es permanente. Por lo tanto, vamos a ver la definición. El concepto de vulnerabilidad se aplica para aquellos sectores o grupos poblacionales que por alguna condición normalmente sociodemográfica, ya sea edad, sexo, estado civil, origen étnico, se encuentran en una condición de riesgo, impidiendo incorporarse en un desarrollo y acceder a las mejores condiciones de bienestar dentro de los derechos fundamentales que ejerce eh, en cada uno de las personas los derechos fundamentales como la libertad. Será importante considerar ya en estos grupos vulnerables que debido a estas condiciones que les acabo de mencionar, hay una barrera o hay una dificultad en el acceso a estos derechos y por lo tanto hay una mayor probabilidad de que sean violados. ¿Cuáles son los grupos vulnerables de acuerdo a la CNDH? Víctimas de delito y refugiados, personas con discapacidad, personas desaparecidas, personas migrantes, niños, mujeres y adultos mayores, personas con VIH, periodistas y defensores civiles, pueblos y comunidades indígenas y personas en un sistema penitenciario o en condición de tortura o historial de tortura. En esta plática nos vamos a enfocar principalmente a las personas con discapacidad. Y bien, ¿cómo nosotros podemos definir que una persona tiene una discapacidad? Va a ser toda aquella persona por alguna razón congénita, es decir, de nacimiento o adquirida, es decir, algún evento que hubo o hecho que pasó a lo largo de su desarrollo vital y le privó de alguna característica, va a presentar alguna deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Esta discapacidad puede tener dos condiciones: de manera permanente, la persona va a vivir toda la vida con ello, o temporal, y que al interactuar con barreras que vamos a ver que pueden aparecer de diferente manera, incluyendo el estigma, esa es una barrera psicológica, impone un acceso o una dificultad de acceso a un entorno social adecuado. Y esto, a su vez, pues no hay una inclusión plena y efectiva y por lo tanto no hay una igualdad en las condiciones con las demás personas. Por lo tanto, uniendo que es una persona en situación de vulnerabilidad y que es una persona con alguna característica con discapacidad, pues nosotros podemos reconocer que una persona con discapacidad es una persona que tiene mayor probabilidad de generar una situación de vulnerabilidad. Y ahora, ¿por qué esto tiene que ser importante y por qué nosotros tenemos que darle una mayor atención a ello? Las personas que con discapacidad hemos visto que tienen diferentes barreras y que ello tiene consecuentes y que ello tiene espacios donde van a incrementar aquellas situaciones en las cuales ellos pueden sentirse excluidos y por lo tanto no tener una buena atención. En este caso, insisto, vamos a hablar de la atención hospitalaria, la atención que damos en sector salud. Y bueno,
¿A qué estamos o a qué se están enfrentando estas personas? Primero, pues podemos considerar que se enfrentan a una discriminación. La discriminación puede ser por falta de información, puede ser por acceso a la información sesgada o porque de alguna manera la sociedad en el nicho en el que está no tiene los medios adecuados para hacerle o dar las pautas adecuadas para un acceso. También es importante reconocer que las personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad normalmente o en un gran porcentaje tienen un poco acceso a los recursos de salud. Y eso también los está vulnerando. Es un sistema retroactivo. Tenemos que igual el acceso a los derechos humanos se va viendo cada vez un poquito más disminuido conforme tiene ciertas cualidades de discapacidad en los cuales se elige que la persona, por ejemplo, no sea escolarizada, se elige que la persona sea excluida en un espacio que no le permite interactuar con su entorno social. Esto a la vez genera una baja calidad de vida y será importante considerar que las personas en situación de vulnerabilidad y discriminación y que tienen algún tipo de discapacidad van a generar un estrés agudo y crónico. ¿Qué quiere decir esto? Al estar en constante exposición de barrera tras barrera, pues la persona genera un malestar. Y este malestar, cuando a veces la institución o la sociedad no le da un buen manejo, pues la persona puede generar una mayor probabilidad de tener alteraciones psicológicas. Como cuáles serían las más comunes, puede ser cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Y estos pueden evolucionar a que la discapacidad per se convierte en una discapacidad secundaria. ¿Por qué? Porque está dañando también su calidad de vida. También reconocemos que tienen un bajo acceso a una vivienda digna. Una vivienda digna será aquella que ya veamos más adelante tenga ajustes razonables para que la persona tenga, por ejemplo, un adecuado desplazamiento. Y vaya, ello también quiere recursos. Y los recursos económicos, como hemos visto, pues también pueden estar involucrados en ello. Hay un abandono de la red familiar. Algunos se quedarán, pero otros dirán, yo no puedo con esto de manejo. ¿Por qué? Porque no tienen también acceso a la información o herramientas para solucionar problemas y vamos a encontrar personas que su red de apoyo puede llegar a ser muy baja y también tenemos una mayor probabilidad de que les den acceso laboral. Hay muy pocas empresas que tienen este acceso a personas con diferentes capacidades o personas con alguna discapacidad, ya sea sensorial o intelectual, para que puedan laborar dentro de sus empresas. Si nosotros vemos todo esto, ya estamos reconociendo que a nivel sector, cuando llega una persona con discapacidad, ya trae un montón de variables encima que nosotros, de alguna manera, este es el espacio para poder sensibilizar y poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer para este trato digno? Y algo que también tiene que ser importante es que a partir del 2011 se decreta la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley genera una serie de artículos en los cuales se fundamenta aquellos accesos que deberá tener la persona, el Estado que deberá proveer y esas disposiciones generales que debemos que tener todos en cuenta. Entonces, para que nosotros podamos considerar que tenemos también un marco jurídico que está respaldando que nosotros tenemos que hacer frente a aquellas limitantes que están presentando las personas con esta condición. Ahora, ¿qué será importante considerar? Dentro del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, nos habla sobre la accesibilidad. Ese es un derecho que tienen todas las personas, pero que tenemos que hacer un poquito más de pauta en las personas con discapacidad. Y la accesibilidad se refiere a las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás a un entorno físico, de transporte, de información, la cual debe ser veraz, clara y oportuna. No se le debe de ocultar a la persona información que puede ser valiosa, a las comunicaciones y a los sistemas de tecnología de la información para estas mismas, con otros servicios de instalaciones que deben ser abiertos al público y para uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. En este caso tenemos mucho trabajo porque la accesibilidad es una de las mayores limitantes que nosotros tenemos para el acceso a la salud.
El otro es los ajustes razonables. Los ajustes razonables, que también vienen en el artículo 2, van a ser aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. ¿Carga para quién? Para quien lo está generando, pero que tenemos que hacer uso en caso particular para la persona que lo está necesitando, es decir, si hay una limitante motora o motriz, el ajuste razonable puede ser, por ejemplo, en la imagen aparece una rampa y esta rampa no tiene tampoco que interponer el acceso a otro tipo de condiciones ni sustituto. Es decir, no voy a tener únicamente rampas, tengo que tener escaleras y tengo que tener otros sistemas en los cuales no por dar algo genere un espacio de desigualdad en otro, hacia otra población. Y esto otra vez con el objetivo de garantizar las condiciones, es decir, lo que estoy haciendo es quitando barreras que les he mencionado al inicio y que puedan gozar de estos derechos humanos y libertades fundamentales. Algo que también tenemos que nosotros considerar es la contraparte del acceso y de los ajustes razonables, entre otros elementos que vienen en el artículo 2 que ustedes pueden consultar vía internet, ya está, es del 2011, entonces está disponible al público en general, que es la discriminación por motivos de discapacidad. Y es importante que nosotros tengamos bien claro cuándo estamos discriminando. Se entenderá como discriminación a cualquier distinción, exclusión o restricción. El no puede pasar, yo le dije, pero, y fui muy amable, ya es una restricción a algo y tengo que tenerla muy fundamentada para no crear un espacio de discriminación. Y estos elementos son por motivos de discapacidad en los cuales estoy obstaculizando, estoy menoscabando o no estoy reconociendo el goce y el ejercicio de las igualdades de condición de todos los derechos humanos que yo como ser humano, como personal de la entrada, como médico, como enfermero, tengo que ir reconociendo en cuáles son esas libertades fundamentales para que pueda aplicarlas. Si yo no las reconozco, pues claramente no puedo hacer uso de mis efectos facultativos de conocimiento para tener un buen manejo y evitar la discriminación. Ahora, también la discriminación implica la denegación de ajustes razonables. Es por eso que tenemos que estar en constante capacitación. Y para ello, también el artículo 7 dice que las personas tienen derecho a la salud y a la asistencia social, en el cual se promueve el gozo de esta salud al más alto nivel. Es decir, no solo es mitigar, también es rehabilitar y habilitar, como vamos a ver en un momento. Y tenemos que considerar los criterios de calidad, gratuidad o precio accesible. ¿Por qué? Porque ya vimos que las personas tienen un montón de factores de riesgo y este precio puede ser una también de las barreras que estemos rompiendo. Por su parte, también este artículo hace un señalamiento muy importante. La capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad. Para eso estamos aquí, para eso tenemos que generar estos espacios de reflexión. Estamos en capacitación para que nosotros podamos identificar cuándo estamos discriminando, quién es una persona con discapacidad, quién es un grupo vulnerable. Y con ello, pues nosotros podamos también tener las herramientas de entender que es un consentimiento, por ejemplo, libre e informado, que también viene en la reforma de salud mental. Ahora, vamos a pasar a lo que es la calidad de atención, que va a estar a cargo de mi compañera, y con ello vamos a darle seguimiento a lo que hemos venido trabajando. Bueno, para continuar con el tema de mi compañera, la maestra Liliana, vamos a hablar de la calidad de la atención. El objetivo de la calidad de la atención es facilitar la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Para ello hay que promover un servicio incluyente. ¿Esto cómo se hace? Bueno, es a través de la eliminación de barreras físicas, psicológicas y de comunicación para que las personas con discapacidad puedan acceder y beneficiarse en igualdad de condiciones que las demás personas. La calidad de la atención se va a centrar en brindar una atención eficaz a los derechohabientes o los pacientes
Esto con la intención de mitigar las barreras que ya comentaban anteriormente para que se pueda tener una mejor atención y por lo tanto una mejor calidad de vida. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta a quién va a ir dirigido esto. Primero, se tiene que capacitar al personal de salud. ¿Quién es el personal de salud? Bueno, va a estar integrado por médicos residentes, cuerpo de enfermería, psicólogos, personal administrativo y de seguridad, además de todos los que participen o que estén incluidos en la unidad. Esta capacitación tiene que ser dirigida o específicamente en género, discapacidad, vulnerabilidad y las afecciones psicológicas. Género lo vamos a entender por aquellas decisiones o por aquellas preferencias sexuales que tengan los pacientes o los derechohabientes. Las discapacidades, ¿no? Como ya lo comentaba anteriormente la maestra Lili. ¿Cuáles son estas discapacidades? Ejemplos: discapacidad motora y superior o inferior, ya sea discapacidad visual, discapacidad sordomudos, ¿no? La vulnerabilidad de las personas que ya hablábamos anteriormente de ello, ¿no? ¿Qué tan vulnerables se encuentran estos pacientes o estos derechohabientes y cómo podemos apoyarles? Y las afecciones psicológicas, es decir, si ya tienen algún diagnóstico como depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, ¿no? O sea, hay diversos, ¿no? Esos solo son por mencionar algunos. Tenemos que capacitar al personal a que sepan qué es, cómo se manifiesta, cómo puedo hacer yo la interacción, ¿no? En dado caso de algunas creencias personales o de nuestras propias experiencias, ¿no? Que podemos aportar para dar un mejor trato a los derechohabientes. Para ello también tenemos que tener en cuenta cuál es la vulnerabilidad específicamente en el sector salud. Algunas personas con discapacidad son más susceptibles que la población en general de padecer problemas de salud secundarios a mayores necesidades. Los servicios de promoción de la salud orientados a prevenir otras discapacidades y fomentar la salud en general son importantes para determinar la calidad de vida y el estado de salud de personas con discapacidad. Esto es, las personas con discapacidades, como ya vimos, de por sí son vulnerables, ¿no? Pero si a esto aumentamos la comorbilidad de alguna enfermedad como la diabetes, alguna insuficiencia renal, alguna cardiopatía, ¿no? Insisto, por mencionar algunos ejemplos, la vulnerabilidad es aún mayor, porque cuando se presenta un paciente o un derechohabiente a la atención, lo que busca a veces no es como la atención a la discapacidad y mayormente o frecuentemente uno se centra en eso. Por lo tanto, hay que centrarnos en cuál es la necesidad del paciente, a qué se presenta el paciente, qué atención está buscando. Y con ello vamos a mitigar la vulnerabilidad del paciente en el sector salud, ya que se va a atender de una manera integral, ¿no? No solo por la discapacidad, sino por alguna otra afección por el cual se presente. Con ello también incluye las barreras del sector salud, no solo en tanto a la vulnerabilidad del paciente, sino también hay que tener en cuenta que hay algunas clínicas o hospitales que están inaccesibles, es decir, que no tienen la infraestructura para poder recibir a los pacientes con alguna discapacidad, ya sea motriz o visual. Es decir, hay veces que no hay las rampas o el medio accesible para que ellos puedan entrar a estas unidades. Igual a veces no hay como esta lectura de braille en las placas para saber a dónde dirigirse o los canales para los bastones en cuestión de la discapacidad visual,
Inclusive no estamos o no tenemos como esta cultura de saber el lenguaje de señas, ¿no? Para poder comunicarnos con las personas sordomudas. Entonces, esto se va haciendo una barrera en el sector salud. Además de que hay ausencia de medios de transporte apropiados para que accedan a la atención médica o servicios de rehabilitación. Los pacientes que acuden con alguna discapacidad, pues de por sí, cuando uno no tiene una discapacidad y la clínica está lejos y no hay un medio de transporte accesible, pues cuesta acceder a ello, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos que los camiones, las combis, o simplemente a veces no hay un medio donde puedan trasladarse, ¿no? Inclusive no pensar muy lejos, sino unas muletas, ¿no? Es muy difícil acceder. Entonces, si de por sí el trayecto o el traslado va a ser incómodo, difícil, pues esto se vuelve en una barrera más para que pueda acceder al servicio de salud. Además de que, como les comentaba, el personal a veces no está capacitado. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, pues se necesita cierta capacitación de conocer qué es una discapacidad, cuál es la vulnerabilidad, ¿no? Para que nosotros podamos tener las herramientas necesarias y la actitud para poder atender a un paciente. Esto es porque a veces tenemos actitudes negativas, ¿no? Nosotros como proveedores de la atención de la salud, al desconocer muchas cosas o al no ser conscientes de con qué población estamos trabajando. Esto convierte prácticas nocivas, en particular en relación con las personas con discapacidad psicosocial. Con esto me refiero a que algunas personas ya con alguna discapacidad han sido aisladas y por lo tanto se viven aisladas. Su interacción es muy poca, ¿no? Y entonces lo que tienden a hacer es aislarse de la demás población. Entonces, si nosotros tenemos una actitud nociva, lo que va a suceder es que este aislamiento va a crecer aún más, ¿no? Y entonces esta interacción va a ser muy limitada, inclusive para la comunicación. Por lo que se quiere evitar es el rechazo a proporcionar un tratamiento a causa de una discapacidad, por lo mismo que les comento de este aislamiento. Por eso es importante conocer los modelos de atención que actualmente se encuentra el modelo médico, que es, el modelo médico se centra en un problema, que en este caso sería la discapacidad, se vive como una problemática. ¿Qué sigue? Buscar una solución. Esa solución pues está entendida en que se tiene que arreglar o curar o solucionar el problema como tal, ¿no? Entonces, al ser la discapacidad del problema, el que tiene la solución va a ser un profesional de salud. En él va a recaer la responsabilidad de solucionar, pero hay algunas discapacidades que no pueden, o como tal la discapacidad no hay una forma en que se cure o se arregle, hay una forma de tratamiento. Por lo tanto, si seguimos bajo este modelo, pues la discapacidad va a continuar siendo un problema. Y es un problema que no va a solucionar un profesional de salud, ¿no? Por eso se propone el modelo social, donde la discapacidad también se ve como una oportunidad en que la sociedad pueda intervenir, no solo el sector salud, sino en general la sociedad pueda con su actitud eliminar las barreras, esas barreras de las que ya hemos venido hablando, ¿no? Ya sea psicológicas o de actitud o de comunicación o de la infraestructura, lo que va a permitir que haya una modificación en el entorno y luego entonces no haya una discriminación, que es por lo principal que está pasando una persona con discapacidad. Como les comentaba, teníamos que tener en cuenta que es una habilitación y una rehabilitación. La habilitación va a ser el proceso para habilitar como tal aptitudes, habilidades y conocimientos nuevos. Un ejemplo muy claro es cuando aprendemos a caminar,
pues de bebés no sabemos, se empieza con la estimulación, ¿no? De el gateo, de poner la sensibilidad en los pies en el piso, nos van tomando de las manos, nos van guiando hasta que damos el primer paso, posteriormente caminamos, corremos, etc., ¿no? Entonces, cuando es un nuevo conocimiento, se dice que se habilita. Cuando este conocimiento se pierde, o esta habilidad se pierde, se dice que se va a rehabilitar algo que ya se perdió por alguna afección en general, ¿no? Entonces, esta rehabilitación es lo que va a llevar a que tengamos una mejor vida, una mejor calidad de vida. Ajá. Pero en esta rehabilitación también va a haber habilitación de algunos otros conocimientos, es decir, si yo era una persona que caminaba y que por algún accidente quedé inmóvil de la cintura para abajo, lo que voy a habilitar es el uso de una silla de ruedas. Y este uso o esta habilidad nueva va a ser el manejo adecuado de yo cómo usar y cómo desplazarme actualmente, ¿no? Entonces, por un lado, va a haber una rehabilitación de algo que perdimos y por otro lado va a haber una habilitación de algo que no conocíamos, ¿no? Y eso por poner un ejemplo. Por lo que se busca con esto mitigar las barreras en el sector sanitario, como dar un servicio de salud eficaz a través de estas capacitaciones, a través de este conocimiento, a través de la eliminación de las barreras, ¿no? Dar una protección en emergencias sanitarias, así como una atención integral a las personas con discapacidad bajo el modelo social y no el modelo médico, así como contar con una adecuada infraestructura, que son las barreras físicas, y con las barreras informativas, pues bajo la promoción, prevención y protección. Sobre todo, hay que eliminar o mitigar las barreras actitudinales, que estas dependan total y meramente de nosotros como individuos, ¿no? La actitud que tenemos hacia el otro individuo, hacia el otro ser humano, y las barreras institucionales, como la legislación, que ya lo comentaba la maestra Liliana, las prácticas y los procesos que nosotros vamos generando con estos pacientes, ¿no? Y también no olvidar que el que alguien tenga alguna discapacidad no sigue teniendo necesidades, sigue teniendo derechos, buscan una sexualidad activa, y algo muy importante es en tener en cuenta que dentro de la vulnerabilidad, las personas o mujeres con discapacidad se vuelven más vulnerables, ya que como tal una discapacidad se ve o se entiende que es alguien débil, ¿no? Y genéricamente, o en cuestión de género, ¿no? Se ve a una mujer débil. Entonces, si sumamos estas vertientes, entonces la vulnerabilidad en una mujer discapacitada es mayor aún, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta la educación sexual, que también es muy importante conocerla para que podamos abordarlos a estos pacientes. Y sobre todo, ¿no? La atención en salud mental. Si se da una adecuada atención, esto va a disminuir los costos en los servicios, ya que pueden intervenir en los pacientes o podemos intervenir en los pacientes, apoyarlos desde el inicio, ¿no? Y eso a la larga, si con un adecuado autocuidado, pues va a minimizar los costos de los servicios. Además que si se integra desde la atención primaria, va a ayudar a disminuir el estigma. Esto por medio de la concientización al personal de salud, a los familiares y a las redes de apoyo, sobre todo con la psicoeducación, saber qué es la discapacidad, la vulnerabilidad, las barreras, ¿no? Y esto en cuestión de salud mental, pues va a ayudar a tener una mejor atención de calidad. Entonces, ya para nada más como reforzar los términos, y en esta sección práctica, yo les pregunto, ¿cómo brindarían la atención desde un espacio de inclusión a una mujer de la tercera edad con bastón que acude al servicio de salud pero no trae consigo sus documentos completos para la consulta? Lo primero que hay que identificar es
cuáles son las barreras reales y cuáles son las barreras que puedo fomentar. Con lo que hemos visto, ustedes mismos hagan un poco de análisis y cuáles creen que sí sea una barrera real para en este caso en específico. Yo les podría comentar, pues uno es que es una persona de la tercera edad. Eso quiere decir que algunas capacidades como visuales, auditivas, físicas, pues ya no son las mismas de antes, ¿no? Ya no tienen la misma agilidad. A lo mejor en cuestión visual, pues ya está muy deteriorada o ya hay que subir la voz para que nos escuchen. Entonces, eso es una barrera real. Pero la barrera que puedo fomentar es, pues como te estoy hablando y no me escuchas, pues entonces, ay, ¿sabes qué? Mejor ve con alguien más o mejor ya no te explico porque ya me desesperé en que no me escuchas. O cuando nos dicen, es que, ¿qué documentos necesito? Y me los mandamos a una ventanilla de, ahí están los documentos. Y si no alcanzan a ver, pues también esa es una barrera que voy a fomentar porque le vamos a causar una frustración de, en verdad no puedo ver, ¿no? Si a esto le sumamos que a lo mejor su red de apoyo es limitada y la señora se encuentra acudiendo sola, pues quiere decir que no hay alguien que le explique. Y si nosotros tampoco le explicamos, pues tampoco vamos a saber cómo ayudarla. No sabemos si no trae sus documentos completos porque se le olvidaron, porque no sabía, porque no entendió. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿no? ¿Será importante escucharla antes de emitir alguna indicación, ¿no? Porque a lo mejor no los trae y nosotros estamos asumiendo que no los quiso traer o que no los tiene. Y la verdad es que no sabemos si realmente entendió la indicación. Entonces, sí tenemos que poner mucha atención en esto, en concientizar hacia dónde y con quién estamos hablando y hacer una pregunta muy introspectiva de cómo puedo apoyarla sin afectar los protocolos de atención de la institución y generando un espacio de atención de calidad y no de exclusión, ¿no? O sea, ya vi que no escucha bien, que no ve bien, que usa bastón, que no trae los documentos completos, que viene sola, ¿no? Y que quizás vive sola. Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿No? Pues, no sé, quizás se me ocurre, reviso en el sistema, tiene cita, no tiene cita, tiene laboratorios, la escucho, se siente mal, ok, la puedo generar una cita para que venga a una consulta, ¿no? Entonces, esto sin interferir en el protocolo de la institución. Por ello, y con esto voy a concluir, es que el personal debe de estar dotado de habilidades, como cuáles, identificar a las personas o grupos con vulnerabilidad y discapacidad, los elementos esenciales que señala el marco jurídico mexicano en poblaciones con discapacidad, que ya los había comentado mi compañera Liliana, las principales barreras en un ambiente hospitalario, recordemos la infraestructura, la comunicación, la parte psicológica, ¿no? Y los elementos de análisis para mitigar y trabajar dichas barreras. Eso con este ejemplo, última práctica que tuvimos, creo que quedaría más claro. Pues esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención y muchas gracias por todo. Excelente día. Hasta luego.